En diciembre, el Señor me dio esta palabra. Si has escuchado algo de lo que he predicado en los últimos meses, se ha tratado del mismo tema. El Señor me dijo que no me iba a dar una palabra para el año, sino una palabra para una nueva era. Y hablamos de la apertura de una nueva era. Creo que estamos en medio de una nueva era y el Señor me dijo que enero sería el comienzo del medio tiempo para hacer ajustes. Así que quiero leerte el Salmo 126. Puede ser allí si quieres. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dijeron de entre las naciones, el Señor ha hecho grandes cosas, el Señor ha hecho grandes cosas, estamos gozosos. Restaura nuestras fortunas, puedo tener un amén. Señor, como los arroyos en el sur, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. El que va llorando llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Y creo que hay un cierre de una era y una apertura de una nueva. Y de verdad hay un cierre que en verdad estamos terminando una era mientras el Señor está abriendo una nueva. Y el mundo está en una crisis de conciencia arraigada realmente en una relación rota con nuestro Creador. Los efectos secundarios de perder la conexión con nuestro Creador es que nos hemos alimentado del árbol del conocimiento y hemos ayunado del árbol de la vida. Y creo que en el cierre de esta era, el Señor está limpiando a su iglesia. Pedro dijo esto, que es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, que será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio. Y creo que estamos en el cierre de una era. El Señor está limpiando la casa. El Señor no quiere traer lo viejo. El Señor no quiere llevar lo corrupto a una nueva era. Y estaba pensando en Ananías y Zafira y en cómo apenas unos años después de la nueva iglesia del siglo I, mintieron sobre la venta de una propiedad y murieron por mentir. Ahora no sé ustedes, pero me alegro de que ese estándar no se mantuviera, porque no sé cuántos de ustedes estarían aquí. Puede que seamos solo Bill y yo. Bueno, no estoy seguro de Bill, pero ya sabes. Solo digo que literalmente murieron por mentir sobre en cuánto vendieron la propiedad. Un juicio muy estricto. Pero el Señor estaba comenzando una nueva era. Quería purificar la iglesia primitiva. Él no quería que la corrupción se infiltrara en su iglesia nueva, pura y santa. Y creo que cuando Dios abre una era y cierra otra, Él limpia la anterior. Él limpia el pecado, especialmente de su liderazgo. Y creo que estamos cerrando esta era. Y me encanta que Dios se siente en un trono de misericordia. El fundamento de su trono es la justicia y el juicio, pero Él se sienta en un trono de misericordia. Y me encanta la forma en que cuando Dios trae juicio, es interesante para mí, por ejemplo, el rey David. El rey David tuvo una relación adúltera con una mujer llamada Betsabé. Y debido a esa relación adúltera, mató a su esposo, asesinó a su esposo. Y Dios, a través del profeta Natán, lo confrontó. No confesó su pecado, Natán lo confrontó. Y ya sabes, resultó en la muerte del niño que nació a través de esa relación adúltera. Pero curiosamente, Dios le dijo, tu próximo hijo a través de Betsabé será rey en tu lugar. Y le pones por nombre Salomón. Y el reinado, aunque David tuvo muchos hijos, el reinado durante los siguientes 40 años después de David salió de la misma mujer con la que cometió adulterio. Dios sacó la belleza de las cenizas. Y Dios dice más adelante, e incluso en el Nuevo Testamento, que David era un hombre conforme a su corazón. ¿No es reconfortante que no importa lo lejos que caiga, no importa lo que hayas hecho? Escucha, no sé si estás aquí y nos estás escuchando, eres un líder en otra iglesia, pero si estás en pecado, debes arrepentirte. Si estás en pecado, arrepiéntete, pero vas al trono de misericordia, porque Dios no solo te perdona, sino que te restaura, te redime. Nuestro Dios es el Redentor. Y me alegro de que Dios te diga una cosa. Prefiero confesarme con Dios que con el hombre. Está sentado en un asiento completamente diferente.
Y también Dios sabe cómo limpiar a alguien. ¿Cuántos saben que la confesión sin fruto no es arrepentimiento? Y Dios no solo está buscando que le digas lo que hiciste mal, Él está buscando que permitas que su gracia entre en tu vida, que en verdad invada tu vida y te libere del mal de por qué pecaste y por qué pequé. Creo que habrá mucha más limpieza. Lo puedo ver en aumento. Y quiero que sepan que el Señor está limpiando una generación. Hay cosas, muchas de ellas se han hecho hace décadas y han seguido sucediendo por generaciones y Dios dice, no más, hay una nueva era, no voy a permitir que lo viejo entre en lo nuevo, lo estoy quitando. Y mientras aplaudimos por eso, asegúrate de saber que eso también te afecta. Acabo de recordar que el Señor me habló hace 1 año y medio y me dijo muchas veces, el Señor dijo, ya no más malas palabras, no más. Y dije, ok. Es interesante que cuando el Señor te habla, te da gracia para cambiar. Y ha sido algo con lo que no he luchado desde entonces. Y ese no es mi testimonio, es la obra del Señor en mi vida. Y Él hace la misma obra en tu vida, pero recuerda, cuando el Señor te redarguye, está esperando que cambies, te está dando gracia y nos está llamando a cambiar. Así que tengamos cuidado. De hecho, 2 Corintios 10 lo citamos todo el tiempo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para derribar fortalezas. Y Él está destruyendo pensamientos y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y Él está esperando traer juicio sobre toda desobediencia cuando sea completa. No sé si entendiste esto. ¿Cuántos saben que el Señor está esperando para juzgar al enemigo? No al mundo, está esperando para juzgar al enemigo, pero Él está esperando que tú y yo lleguemos a la línea correcta con pureza para que su juicio no nos incluya. Buena palabra, Chris. Gracias por eso. Sí. Ve al capítulo 2 de Génesis. Y quiero hacer un contraste aquí. Estamos hablando de educación superior, estamos hablando del conocimiento del Señor. Y quiero mostrarles algo que realmente ha sido una revelación en desarrollo, especialmente en los últimos días. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a hablar del conocimiento del bien y el mal y del árbol de la vida. El Señor Dios formó al hombre, verso 7, te dije eso, capítulo 2 de Génesis. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en el huerto en Edén al oriente y puso allí un hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de cualquier árbol del huerto puedes comer libremente, pero del de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Puedes decir eso conmigo, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios pone 2 árboles en el jardín. Y no sé ustedes, he pensado mucho en esto. Vamos a leer un poco más de la historia de Génesis en un minuto, donde la serpiente engaña a Adán y Eva, engaña a Eva y hace que Adán desobedezca a través de la tentación. Y entiendo que la serpiente convenció a Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol de la muerte. Hay un árbol de la vida y uno de la muerte, porque Él dijo que el día que lo comas morirás. Hay un árbol de la vida y de la muerte. Entonces el diablo los convenció de comer de ese árbol, pero ¿por qué Dios plantó ese árbol? Quiero decir, ¿alguna vez te has preguntado si fue Dios quien plantó el árbol? Bueno, aquí hay una pregunta más. ¿Por qué está el diablo en la tierra? ¿Por qué no Plutón? Digo, le tomará años a Elon Musk llegar ahí. ¿Sabes lo que digo? Algunos dicen, no sé, espero que tengas una respuesta. Digo que Dios le dio al hombre la opción, una opción. La única manera de ser realmente una persona de elección es tener más de una opción. Si eres Adán y le dices a Eva, te amo más que todas las demás mujeres en el jardín. No es realmente un cumplido, ¿sabes? En fin, sigamos.
Mi punto es que Dios podría haberme programado para que me gustara, pero nunca podría programarme para amarlo. El amor requiere libre albedrío. Y a riesgo de muerte, Dios creó una elección. Porque la única forma en que puedo obtener una recompensa por hacer lo correcto es tener la oportunidad de hacer lo incorrecto. Y la única forma en que puedo tener la oportunidad de amar a Dios y elegir a Dios es que haya otro Dios, un Dios de este mundo. Y Dios dice, Él es terrible, yo soy increíble, pero todavía tienes una opción, porque Dios ama el libre albedrío. Y la religión generalmente corta el segundo árbol y lo llama santificación, y Dios lo llama control. Dios creó 2 árboles en el jardín. Ahora pasemos al capítulo 2, 24. Y déjame llenar el espacio. Así que Dios busca un ayudante adecuado, conoce la historia, no hubo. Entonces pone a Adán a dormir y saca de su costado una costilla. Y Adán se despierta de su sueño y ve a Eva, ve a la mujer enfrente a él, y él dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, la llamaré mujer porque fue sacada del hombre. Y creo que fue algo así, wow. En fin, eso es un chiste, pero sigamos. Y en el versículo 25, así que eso pasa y continúa 24. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es el punto que quiero hacer. El versículo 25 es lo que estoy tratando de decir. Y el hombre y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora, no noté esto. Quiero decir, sabía que este versículo estaba aquí, pero no noté que en realidad este es el tema de los primeros 2 capítulos de Génesis. Que el hombre y su mujer estaban desnudos, pero no avergonzados. Quiero que lo digas, estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Conocer a Dios nos permite estar desnudos, pero no avergonzados. Voy a mostrarte que es un tema. Mira Génesis capítulo 3, verso 1. Y la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor había hecho. Y dijo, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Podemos comer del fruto de todos los árboles, dijo la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol de en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman ese árbol o lo toquen, no morirán. Y la serpiente dijo, ciertamente no morirán. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el fruto era bueno para comer y era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiero mostrarte algo. El árbol del conocimiento estaba en medio del jardín. Era muy conveniente. Era bueno para comer. Era una delicia para los ojos. Era deseable ser sabio. Pero el resultado del conocimiento ausente de la revelación de Dios es la vergüenza. Quiero decirlo otra vez. El resultado del conocimiento sin la revelación de Dios, sin una relación con Dios, siempre conducirá a la vergüenza. ¿Te diste cuenta de que decía y estaban desnudos y sin vergüenza y luego comieron? Y lo primero es que sabían que estaban desnudos. ¿Qué les pasó? Vivían avergonzados. Me gustaría que vieras que el mundo dice, no creo en la religión, no quiero ser parte de una religión organizada, no creo en Dios, no quiero seguir todas esas reglas. ¿Y sabes lo que sucede cuando te alejas cada vez más de Dios? Terminas con más reglas de las que Dios tiene. Buen punto. Mira el verso 8. Oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Ayúdame porque estaba desnudo. ¿Ves el tema? Dios creó a Adán y Eva y estaban en el jardín y estaban desnudos y sin vergüenza. Comieron la fruta y estaban desnudos y avergonzados. Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Me gustaría señalar que si Dios no te puedes encontrar, estás muy perdido.
Y Adán dice, tuve miedo cuando entraste en el jardín porque estaba desnudo y avergonzado. ¿Estás aquí? Me gustaría señalar que Adán y Eva no estaban desnudos. Habían cosido hojas de higuera sobre sus genitales. No estaban desnudos en el sentido de que se avergonzaban de ver a otro desnudo. Estaban desnudos porque cuando Dios entra, Él ve más allá de las hojas de la higuera de nuestra vida y dice, ¿qué has hecho? Y me dices, me cubrí. Y Dios dice, ¿por qué te avergüenzas? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Estás aquí? Mira, su rebelión creó un nivel de vergüenza que no podía cubrirse simplemente vistiendo sus genitales. Verso 2. El hombre dijo, Dios le dice, ¿qué han hecho? ¿Comiste del árbol que te ordené que no comieras? Él dice, la mujer que me diste por compañera, ella me dio ese fruto y lo comí. Y el Señor dice, mujer, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Dice, bueno, en realidad no es mi culpa. La serpiente me engañó y comí. Digo que las personas siempre van a culpar al Dios que se niegan a servir por los problemas que heredan a través de su propia rebelión. Las personas siempre van a culpar al Dios al que se niegan a servir por los problemas que heredan a través de su propia rebelión. Verso 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Me gustaría señalar que Dios hizo prendas de piel de animales que fueron sacrificados para cubrir su vergüenza. Profetizó que un cordero algún día quitaría su pecado. ¿Cuántos saben que no pudieron cubrir su vergüenza con hojas de higuera? Pero Dios dijo, bien, tu pecado creó la muerte y con esa muerte te cubriré. Te cubriré con una piel, porque viene el día en que el Cordero de Dios te cubrirá, te quitará la vergüenza. ¿Cuántos saben que Dios profetizó en el jardín que vendría un Cordero que cubriría tu vergüenza y ya no dirás, estaba avergonzado, estaba desnudo y avergonzado? Y luego mira el versículo 22. Este es un versículo realmente difícil de procesar. Y Dios el Señor dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces, Dios expulsó al ser humano del jardín del Edén para que cultivara la tierra de la cual había sido sacado. Así que lo expulsó y el este del jardín del Edén colocó querubines con espadas encendidas que giraban en todas direcciones para proteger el árbol de la vida. El conocimiento de Dios sin la revelación de Dios siempre conducirá a la separación de Dios. Adán y Eva, como señalé, no se avergonzaban de estar desnudos uno frente a otro. Se estaban escondiendo de Dios. El conocimiento ausente de la revelación no nos lleva a la fuente de la creación, sino a la fuente de nuestra rebelión. El conocimiento debe fluir desde la relación o se convierte en trapos sucios u hojas de higuera. Cualquier institución educativa en ausencia del árbol de la vida está comiendo del árbol prohibido y resultará en vergüenza y culpa y en exilio. ¿Recuerdas cuando Jesús se encuentra con la mujer en el pozo y tienen una conversación y ella lleva la conversación a donde debemos adorar y él le dice, viene un tiempo en que la gente adorará en espíritu y en verdad? La palabra verdad allí significa desnudo, nada oculto. Algo sucede cuando realmente tenemos una relación con Dios. Cuando comemos del árbol de la vida, podemos estar desnudos y sin vergüenza. Y sé que esto suena gracioso, pero piénsalo en contexto. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas entraban en la presencia de Dios,
A menudo se rasgaban la ropa y no era una señal de inmoralidad, era una señal de aquí estoy, no hay nada oculto. No me avergüenzo de venir a tu presencia, no necesito hojas de higuera, no necesito pieles de animales. Te adoro y hay verdad en mí, soy auténtico, no hay nada oculto. Si encuentras algo en mí, entra y llévatelo, porque no quiero que nada se interponga entre tú y yo. No quiero estar desnudo y avergonzado, no quiero esconderme de ti cuando escucho tu voz, no quiero culparte cuando hago algo mal. Dios, aquí estoy desnudo y no me avergüenzo. Esto es lo que sucede cuando comemos del árbol de la vida. Estamos desnudos y no nos avergonzamos. No tenemos miedo de venir a la presencia de Dios porque conocemos a aquel que nos amó, que nos liberó, que nos salvó. Y prefiero ser juzgado por Dios 1000 veces que ser juzgado por el hombre, porque Él conoce mi interior y no solo puede juzgarme, sino que puede redimirme. Él puede volverme como si nunca me hubiera caído. Él puede ponerme en un lugar alto de nuevo. Romanos 1, versículo 16. Y Dan predicó esto la semana pasada. Fue increíble. Tengo que decirte que he predicado probablemente 200 veces sobre sexualidad. Me encanta predicar de eso y ese fue el mejor mensaje que he escuchado sobre sexualidad de la Biblia. Me encantó. Romanos 1. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación del que cree, del judío primero y también del griego. Porque en él, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y mira el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Déjame leerlo otra vez. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Eso que es de Dios es evidente. ¿Dónde? Dentro de ellos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No sé lo que acabas de escuchar. Dios dijo, no hay tal cosa como un ateo. Solo hay personas que reprimen la verdad. Él está diciendo, ellos saben la verdad, pero suprimen la verdad. De hecho, tienen que saber la verdad porque está en ellos. Dios dice que sus atributos invisibles, su poder y su naturaleza se ven claramente a través de lo que Dios hizo, por lo que esas personas, ¿qué personas? Las que niegan a Dios, en realidad saben que eso no es cierto. De hecho, saben que lo que están diciendo no es cierto. ¿Sabes? Estas sillas nadie las hizo. Tu auto, nadie lo fabricó. Nadie hizo un pájaro, una persona. Es ridículo. La creación misma nos habla de su naturaleza divina. Nos habla de su poder eterno y nos habla de sus atributos invisibles. ¿Estás aquí? Estoy diciendo que saben la verdad y suprimen la verdad. Ok. Mira el 21. Y aunque conocían a Dios, ¿estás aquí? A pesar de que conocían a Dios, ¿de quién estamos hablando? Personas que dicen no conocer a Dios. Ateos, gente que no sigue a Dios. Y aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios. ¿Lo entendiste? A pesar de que conocían a Dios, dice, bueno, tal vez hay un creador. Sí, probablemente hay uno. Un poder superior. Y dice, aunque sabían que había un poder superior, aunque sabían que había un creador, debe haber algo. No lo honraron como Dios. Y mira la segunda parte, y no dieron gracias. No sabes si sabes a dónde voy, pero se volvieron inútiles en sus especulaciones y sus corazones tontos se oscurecieron. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando dejaron de honrar a Dios
y dejaron de dar gracias por el aire que respiran, por la vida que hay en ellos. ¿Estás conmigo? El resultado de eso es que se volvieron tontos en su comprensión. Dicen, nada nos hizo. Hay una obra de arte, pero no hay artista. Hay un auto, pero no hay fabricante. Hay un pájaro, pero no hay creador. Y Dios dice, todo comenzó por no honrar a Dios y dejar de dar gracias. Cuando dejé de honrar a Dios y detuve el corazón de la gratitud, terminé en engaño y comencé a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y muy pronto estoy tan alejado de los atributos invisibles de Dios, su poder y su naturaleza, que se ven claramente y no puedo verlos. Y mira cómo sigue el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y mira el 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y quiero terminar esta parte diciendo, ¿cuál es el resultado de no reconocer a Dios? Inmoralidad, impureza, adulterio, fornicación, homosexualidad. Cuando me alejo de Dios, la raíz de toda inmoralidad sexual es que dejé de honrar a Dios y me negué a dar gracias. Pero se avecina una nueva era. Daniel lo dijo así, Daniel 1:23 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Quiero leerlo otra vez. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Colosenses continúa diciendo que en Cristo debemos ser llenos de toda la sabiduría y el entendimiento que hay en Cristo, y andamos de una manera digna del Evangelio para agradarle, y llevamos fruto en toda buena obra, aumentando el conocimiento de Dios. Quiero señalarte algunas cosas. Hoy hablamos sobre el lanzamiento de Bethel College. Hace aproximadamente un año estaba en Oxford College, de la Universidad de Oxford, que se fundó en 1096. Mientras caminaba por las calles de Oxford, dije esto cuando regresé. En realidad pude predicar la semana que regresé. Y mientras caminaba por las calles de Oxford, lloraba. ¿Y alguna vez pasó algo donde tu corazón no le dice a tu cabeza qué está pasando? Muy disruptivo. Y pensé que estaba pasando por menopausia. Dije, necesito medicina. Pero estoy caminando por las calles de Oxford, que por cierto es una universidad y también una ciudad. Y sigo teniendo esto cada vez que vamos a una parte diferente de la universidad. Y nuestro amigo me explica cuándo se construyó ese edificio y por qué lo construyeron y la lucha que tuvieron para construirlo. Y el lema de la universidad era, el Señor es mi luz. El movimiento metodista wesleyano nació en Oxford en 1720. Muchos movimientos de avivamiento nacieron en Oxford. Y comencé a pensar en eso. Me di cuenta de que cuando el mundo religioso durante el avivamiento de Jesús preguntaba, ¿crees en la pretribulación, posttribulación o algo así? Bill Johnson preguntaba, ¿cuándo del cielo podemos traerlo a la tierra? Bill inspiró ideas sobre legado, esperanza para las generaciones futuras y honor, que era el camino hacia la prosperidad y la visión profética. Y empecé a sentarme solo en un restaurante y sentí que el Señor me dijo que Redding sería el Oxford de la inspiración, innovación e invención.
y que Dios está levantando Bethel College como levantó Oxford hace unos 1000 años. Y está levantando Bethel College para desarrollar avivadores que conocen a su Dios y saben quiénes son y caminan en su llamado para demostrar un alto nivel de excelencia, pero también invención e innovación que transforma un lugar de trabajo y lleva el reino con poder, pureza y presencia a todos los ámbitos de la cultura. Habacuc tuvo un encuentro con Dios y Dios dijo: escucha, quiero que escribas esta visión. Quiero que lo escribas porque no es por ahora, es para otro momento. Y escucha, lo que va a pasar es que la gente lo va a leer y van a correr. ¿Cuántos saben que nuestra relación con Dios generalmente se llama caminar? Pero Dios dice: Habacuc, vas a escribir algo, la siguiente generación lo va a leer y no van a caminar, van a correr. Se van a inspirar. Y creo que dentro de 100 años, Bethel será el Oxford de la revelación. Creo que nos estamos moviendo del avivamiento y no creo que salgamos del avivamiento, pero nos estamos moviendo del avivamiento, que es la restauración del alma y el espíritu del hombre, la redención, la experiencia del nuevo nacimiento. Eso es el avivamiento. Necesito nacer de nuevo. Y si estás aquí y no conoces a Jesús, estás comiendo del segundo árbol. Estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la salvación es el camino al árbol de la vida. Lo diré de otra manera. La salvación es el árbol de la vida. El árbol de la vida, salvación. Pero el avivamiento es la restauración de cada uno individualmente. Pero estamos pasando del avivamiento a la reforma. ¿Qué es la reforma? La reforma es cuando la renovación personal comienza a afectar la cultura de la iglesia y alrededor de la iglesia. La reforma es Isaías 61:4. Entonces todas las personas quebrantadas de las que te hablé durante 3 versículos, el cautivo, el prisionero, el deprimido, el que estaba de luto, y ahora está lleno de alegría, todas esas personas volverán. ¿Y qué van a hacer? Van a restaurar ciudades. ¿Cuántos sabes que estamos pasando del avivamiento a la reformación? Estamos reformando iglesia, reformando cultura. Pero el objetivo final o la manifestación final no es solo la reforma, sino el renacimiento. El renacimiento es cuando Dios se expresó a través de la gloria. Y ahora no solo estamos hablando de reformar, de volver a donde estábamos, estamos hablando de belleza. Estamos hablando de la gloria del Señor en la tierra de los vivos. Estamos hablando de Isaías 60. Levántate y brilla porque tu luz ha venido. Aunque las tinieblas cubren la tierra y las tinieblas sobre el pueblo, el Señor se levantará sobre ti y su gloria se levantará sobre ti. Los reyes vendrán al resplandor tuyo. ¿Cuántos saben que estamos pensando en avivamiento y la reforma? Siempre habrá reforma, pero nos estamos moviendo en una nueva era, la gloria. Vamos de oruga a mariposa, ¿me entiendes? Quiero decirles que muchas de nuestras universidades en nuestra nación comenzaron debido al avivamiento. Por ejemplo, la Universidad de Harvard. El lema de Harvard es una palabra: verdad. Fue fundada en 1636 y fue fundada por John Harvard, quien era un clérigo puritano. Y se fundó para capacitar y equipar a pastores y maestros. Esas son las raíces de Harvard. ¿Estás aquí? Y luego, ¿qué hay de Yale? El lema de Yale era luz y verdad. Fue fundada en 1701. Su educación estaba restringida solo a ministros de teología y lenguas sagradas. El sistema educativo de Yale comenzó enseñando teología a los pastores y enseñando los idiomas sagrados. Estos son los fundamentos de su lema. Su lema era luz y verdad. ¿Estás aquí? Fueron fundados en el árbol de la vida, pero de alguna manera plantaron otro árbol y terminando comiendo del árbol equivocado. Mira esto, Princeton. Princeton salió de lo que se llamó Log Cabin College, que solo graduó 100 personas durante sus 10 años de mandato. Y de esas 100 personas surgieron 37 universidades. Princeton fue una de las universidades nacidas del Log Cabin College, que en realidad nació del avivamiento, como de una especie de avivamiento como el de Toronto.
Y escucha esto, fue fundada en 1726 y los 4 fundadores de la Universidad de Princeton idearon un plan para establecer una nueva universidad porque estaban decepcionados con la posición de Harvard y Yale al gran despertar. De hecho, plantaron Princeton en reacción a que las universidades de la Ivy League no abrazaron el avivamiento. Dijeron, seremos una universidad de avivamiento, y ahora son del humanismo. Las universidades de la Ivy League de ayer se han convertido en campamentos de adoctrinamiento. Instituciones dedicadas al humanismo, arraigadas en el ateísmo y difundiendo la doctrina y moral del despertar. Su experiencia educativa está ausente de la ciencia, ignora la biología y ha intercambiado sentimientos por hechos. Están absorbiendo a nuestros hijos en un vórtice de oscuridad tan malvado que desafía toda explicación. Quieren castrar a nuestros hijos, castrar a nuestros hombres y masculinizar a nuestras hijas. Su tonta sabiduría tiene a hombres disfrazados de mujeres vistiéndose en los vestuarios de nuestras hijas y compitiendo con ellas en los deportes. ¿Son estas las instituciones que quieres que capacites a tus hijos? Creo que el Señor está levantando una nueva era, una nueva forma de educar a las personas. Y no solo una estructura, una estrategia, es un árbol diferente. Déjame decirlo otra vez, no solo es una estructura, no es solo, bueno, ahora lo hacemos en la India. No, no es por eso, está enraizado en el árbol. Volvemos al jardín y vamos a comer del primer árbol que deberíamos haber estado comiendo todo el tiempo. Pablo continúa diciendo en 1 Corintios capítulo 2 que no está predicando desde la sabiduría de los hombres, sino que está predicando desde la de Dios. Él dijo esto, mi mensaje y mi predicación no fueron palabras persuasivas de sabiduría, sino de espíritu y poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría del hombre. Y dice el 6, pero hablamos sabiduría entre los maduros, una sabiduría que no es de esta edad. Es una sabiduría arraigada en la mente de Cristo y creo que Dios quiere abrir instituciones educativas, quiere abrir lugares, centros de capacitación apostólica disfrazados de universidades para levantar avivadores para cada ámbito de la cultura. Me gusta, eso es una buena palabra. En Colosenses, Pablo dice, en Cristo, en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. ¿Cuántos saben que toda sabiduría está escondida en la persona de Jesús? Esa es una buena palabra. Bueno, ¿qué pasaría si hubiera una universidad que infundiera inteligencia espiritual en la experiencia de clase para que la mente de Cristo y la sabiduría de la era venidera se fundieran en su educación? ¿Qué pasaría si cada estudiante tuviera aventuras en la presencia de Dios y experimentara la llenura del Espíritu Santo como parte de su plan de estudios? ¿Qué pasaría si la universidad fuera un centro de capacitación apostólica que equipara reyes y reinas para hacer historia y cambiar al mundo? ¿Qué pasaría si tuviéramos una universidad con el árbol de la vida plantado justo en medio de la experiencia educativa? ¿Qué pasaría si hubiera una experiencia educativa que naciera del árbol de la vida, arraigada en relación con el Creador, fluyera de la revelación y se basara en la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si la educación superior realmente condujera a una capacidad superior de pensar más allá y que estuviera en la mente de Cristo y caminar el poder de la era venidera? Ese es el desafío. Ese es el desafío. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.